Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Cyber After Work. Es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y que una semana más, un lunes más, un día más, si nos estáis escuchando a través del podcast, quiere, como siempre, pues acercaros el gran tema de nuestro tiempo. Hay mucho ruido, siempre, que dice que hay muchos grandes temas de nuestro tiempo. Y sin duda alguna tienen importancia. Temas de carácter medioambiental, político, global, geoestratégico. Sin embargo, sanitario, por supuesto. Sin embargo, nuestro tiempo es digital y no podemos ser ajenos a que hoy nuestra vida, la vida personal, la vida profesional, se mueve dentro del mundo de lo digital. Un mundo digital en el que, hay que reconocerlo, todavía vamos dando pasitos de bebé, vamos en pañales para lo rápido que va avanzando. Y no debemos confundir que nos adaptamos rápidamente gracias a la usabilidad con la que despliegan esos desarrollos. No debemos confundirlo como personas que somos doctas ya en el terreno de la seguridad digital, principalmente. Y esto es algo que nosotros, pues queremos, como siempre, fomentar, compartir con todos vosotros en este espacio, que cuenta con Mónica Valle y Pablo Sanemeterio como sus principales pilares de información. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo, y gran introducción, como siempre. Pablo Sanemeterio, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, buenas tardes, Eduardo, Mónica, audiencia. Y pues como siempre, una entrada genial de lunes y de los lunes de ciberseguridad. Sobre todo por eso, porque es que manejamos tan bien los ordenadores, nuestro iPhone, si tenéis iPhone, si no tenéis un Android, compramos por internet, somos diestros digitales, enseñamos a nuestros mayores, ¿verdad? Y nos creemos que estamos al caer de todas las tecnologías. Y sin embargo, si analizamos el grado de conocimiento, que no de uso, que debemos saber sobre cómo funciona este mundo digital, creo que el abismo nos sorprendería, ¿verdad, Mónica? Nada, no sabemos nada, en realidad. El problema es que no somos conscientes. Usamos las cosas porque van entrando en nuestra vida y, vamos introduciendo también la tecnología en nuestro día a día laboral, personal, familiar, y lo vamos incorporando, pero sin darnos cuenta de los riesgos que tienen en realidad. Y eso es lo que intentamos hacer aquí, ¿no? Divulgar esos riesgos, pero, por supuesto, siempre con las soluciones, con esos consejos y con esa prevención, que es fundamental. Prevenir antes que curar, aquí en este caso, Pablo. Por supuesto, siempre es mejor prevenir que curar. También tener en cuenta que las tecnologías siempre nos llegan a nuestra vida de forma fácil, de forma rápida, en un uso que es que hasta los niños pueden empezar a usar un teléfono o un iPad de manera sencilla. Y en este punto yo creo que entra siempre un debate de nuestro amigo Román, que le tuvimos la semana pasada, en el que habla que la ciberseguridad tenía que ser a la tecnología pues como el agua cuando la hables, es decir, tiene que ser irrenunciable y no tienes que estar configurándola y poniendo tú los límites o los valores en los cuales la seguridad es adecuada, no, tiene que ser seguridad por defecto y seguridad irrenunciable. Bueno, pues porque todo lo que nos rodea es digital, porque nuestra vida es completamente digital, hoy vamos a hablar de un concepto del que vamos a oír hablar en el futuro de una manera mucho más profunda, que es el de la ciberseguridad 360 grados. Todo lo que nos rodea debe tener un componente de seguridad de la información, principalmente la nuestra, porque nosotros somos información. En el momento en el que nuestra identidad se convierte en digital, hace que nuestro yo sea pura información que debemos proteger, conocer, salvaguardar. De eso hablaremos hoy con un invitado muy especial. Nos visitará Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCNCERT, del Centro Criptológico Nacional, quien vela por la seguridad nacional de esos flujos de información. Y al final, el Estado lo formamos personas que, como digo, tenemos identidad digital. Con él hablaremos de esto y de muchas otras cosas desde su óptica del CCN. Pero antes, como siempre, nosotros repasaremos en formato noticias lo que está pasando para que entendáis que es un asunto 360 grados. Miréis donde miréis, allí debe haber seguridad. Y, por supuesto, una seguridad que debe volver al entorno de trabajo. De esto es de lo que ahora enseguida
Vamos a hablar con Nacho Franzoni, nuestro especialista de Netscope, y su píldora SASI, al que enseguida saludamos. Tan cambiante es el mundo que hace mes y medio, pues todos estábamos hablando de que el teletrabajo se hacía presente y sí iba a hacer eterno. Sin embargo, hoy estamos hablando de la vuelta a la presencialidad. Sigue, por supuesto, el teletrabajo, pero muchos están desperezando sus oficinas. Hace año y medio que no volvía a la redacción, podíamos leer. Y yo... Hoy es el primer día que vuelvo desde marzo de 2020. Bueno, volvemos a esos escenarios de presencialidad con lecciones aprendidas, pero ojo, siempre sin bajar la guardia. Y eso es a lo que hoy Nacho Franzoni quiere volver a recordarnos, que el hecho de que volvamos a las paredes de nuestra empresa no significa que volvamos con la misma seguridad de antes. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal Mónica? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes a toda la audiencia, encantado de veros de nuevo. Oye, Nacho, como decía, pues hemos dado pautas a través de la píldora SASI sobre pues esas conexiones en remoto que nos permitían, facilitaban y que por otro lado, bueno, pues había que tener en cuenta pues que hacíamos durante el teletrabajo, ¿no? Esas VPNs, etcétera, etcétera. Sin embargo, volvemos otra vez al centro de trabajo, volvemos otra vez a la oficina. Y vosotros desde Netscope habéis dicho, oye, sí, pero vamos a pensar un poco cómo va a ser esa vuelta porque, insistimos, pues la seguridad no existe al 100% y debemos tener una serie de pautas, comportamientos, reflexiones, pues que nos hagan que esa vuelta, a ver si después de un año y medio vamos a volver y la vamos a liar, Nacho. Sí, la verdad es que sí. A ver, la verdad es que sin entrar en la controversia, ¿no?, de qué modelo de trabajo es mejor, si híbrido, si no híbrido, ahí no vamos a entrar, no creo que sea el foro. Lo que sí que es cierto, y es algo que fijaros, no se plantea en ningún foro, es la forma que queremos trabajar. Es decir, ya hemos adoptado el cloud como medio de trabajo. Todos queremos que esté trabajando en casa o esté trabajando en una oficina, ya viendo a mis compañeros por fin, el acceso a mi OneDrive, el acceso a mis Salesforce, el acceso a mis herramientas. Fijaros que hemos cambiado completamente el punto de vista. Ya no es me conecto a mi repositorio de ficheros local. No, ya lo tengo todo en iCloud. Entonces, la forma de trabajar no va a cambiar. Eso significa de que la seguridad tampoco tiene que cambiar. Y esas premisas que siempre decimos, ¿no? ¿Y cómo encaja eso en el mundo SaaS? Pues muy fácil. Esté donde esté el usuario, esté donde esté su dispositivo, tenemos que aplicar las mismas políticas de protección del usuario y sin olvidarnos de protección del dato. Nacho, y entonces, ¿cuáles son un poco las políticas que crees debemos adoptar una vez que volvamos, tanto los usuarios que hemos estado, bueno, pues cambiando un poco esos hábitos de trabajo, como pues los propios departamentos, ¿no?, de seguridad de las compañías en ese retorno con esos hábitos que hemos adquirido durante la pandemia, durante el tiempo de teletrabajo? En modo resumido es lo mismo. Es decir, desde un punto de vista de seguridad tienes que aplicar las mismas políticas. La sensación del usuario, la protección del usuario de los datos tiene que ser la misma, esté donde está. De hecho, tiene que ser totalmente transparente para ello. Mira, quería aprovechar esta sesión para explicaros una anécdota. La semana pasada me llamó un cliente y, entre muchas cosas, me dice, oye, es que ahora es más crítica. Si ya lo era, el acceso a Internet, ahora es el doble de crítico. Ahora es más crítico, por ejemplo, el acceso a Internet que tengo en mi compañía que no el propio domain controller, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, ese acceso a la parte de producción, a esos servicios de Internet, es cada vez más crítico. Y además me preguntaba, oye, ¿vuestra tecnología se puede adaptar a soluciones SD-WAN? Por supuesto que sí. Sabéis que SD-WAN, entre muchas cosas, permite poner varias líneas para tener un acceso local a Internet de forma distribuida. Y me preguntaba, oye, ¿lo mismo que puedo hacer con Netscope en protección al usuario, lo puedo hacer en la oficina con SD-WAN? Por supuesto que sí. De hecho, además, quería aprovechar la ocasión para comentaros de que las soluciones de cloud estamos, mejorando muchísimo. Es así que desde Netscope creemos que una forma de dar la mejor, ¿cómo decirlo?, asegurar, yo creo que es la palabra adecuada, la mejor experiencia del usuario es plantándonos y diciendo, oye, voy a ofrecer a mis clientes la capacidad de hacer un SLA por latencia. ¿Esto qué significa? Significa cuál es el tiempo que tarda una solución cloud de seguridad en procesar el tráfico, analizarlo, enviarlo y volverlo a enviar a su origen. Y ese tipo de términos de latencia, ¿no?, implica es cómo de maduro tienes tu solución, cómo de potente es y, sobre todo, para que ese usuario esté en la oficina o esté teletrabajando, tenga la misma sensación de seguridad
Y bueno, ya no es que la tenga la sensación, es que la tenga realmente. Yo creo, Nacho, que has dado una clave que es fundamental, ¿no? Muchas empresas se han dado cuenta de que la nube en la que han trabajado durante el tiempo de teletrabajo debe, por una cuestión de operatividad, de eficiencia y eficacia, y ahorro incluso de costes, ser trasladado al modelo de presencial, vamos a decirlo así, ¿no? Y, por lo tanto, estamos exportando exactamente las mismas medidas de seguridad, ya trabajes en el aeropuerto de Kuala Lumpur o en el Paseo de la Castellana, ¿no? Correcto, o sea, al final, fijaros, si me voy a conectar a la misma URL, me voy a conectar a portal.office.com. ¿Eso dónde está? Está en Internet. O sea, al final Internet simplemente es una autopista, es un camino para llegar a un servicio. Al final es cómo, y aquí es un poco las claves, ¿no? Cómo SASE, cómo desde Netscope podemos aportar de que si tú estás conectado desde Kuala Lumpur, y me viene perfecto, Edu, gracias por hacer este ejemplo. Mira que me he ido lejos, Nacho, ¿eh? Sí, oye, pues mira, muy cerquita de Kuala Lumpur tenemos un nodo. Entonces, pues ¿cómo puedo hacer para que el usuario que esté en cualquier parte del mundo tenga no solo la seguridad, sino también, pues volviendo a lo mismo, la misma experiencia de usuario, que le va bien? ¿Sabéis aquello de la típica queja de los usuarios? No, es que me va lento, es que me va mal. Oye, esto no puede ocurrir. El performance hoy en día en las redes no se mide por la cantidad de gigas de capacidad, se mide por la experiencia de usuario. Bueno, pues ahí lo tenemos. La experiencia de usuario hoy nos está pidiendo seguridad, pero nos está pidiendo que no percibamos la seguridad. Y una cosa es no ofrecerla y otra cosa es ofrecerla de manera silenciosa, asegurando cuáles son nuestras comunicaciones en el entorno en el que nos encontremos, ya sea presencial en nuestra oficina o teletrabajando a través de las conexiones remotas en aeropuertos lejanos como puede ser Kuala Lumpur. Es la recomendación que nos ha traído hoy Nacho Franzoni, nuestro especialista de Netscope, en esa píldora SASE, y al que, como siempre, agradecemos que nos dé estos toques de realidad empresarial, amigo, que es de lo que se trata, de que sepamos, de que seamos conscientes del entorno en el que trabajamos. Muchísimas gracias a todos y un placer vernos de nuevo. Hasta luego. Gracias, Nacho. Vamos nosotros con unas noticias. Y es que hoy sí que viene cargado el periódico de la ciberseguridad y además noticias que nos van a servir para poder hablar con nuestro siguiente invitado. Enseguida vamos a saludar a Javier Candau, jefe de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, pues de las cosas que pasan en los hospitales. Y es que, al parecer, Mónica, Pablo, los hospitales sufren robos de datos con cerca de 200 ciberataques diarios. Hospitales. Sí, lo hemos estado viendo lamentablemente desde que comenzó la pandemia, pero ya viene de antes. Esa tendencia a que los objetivos pues son cada vez más infraestructuras críticas, y los hospitales, por supuesto, centros médicos sanitarios son unas de ellas, ¿no? Son lugares críticos para la ciudadanía que ofrecen esos servicios esenciales, y pues los ciberdelincuentes saben que si realizan un ataque contra una de estas instalaciones y tiene éxito, pues van a tener más posibilidades de que el ransomware sea pagado o de que esa extorsión salga para ellos bien, ¿no? Pero lamentablemente esto es lo que está pasando y la tendencia seguirá así. Para hacernos una idea, el número de incidentes en España está por encima de los 600 diarios, según datos precisamente del Centro Criptológico Nacional, de INCIBE y del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Y de ellos, un 41% como poco se producen en esos centros hospitalarios. Esto según un estudio realizado recientemente, y que también añaden que ese porcentaje se ha incrementado por la pandemia en un 150% desde marzo del año pasado. No, desde luego es que las cifras de crecimiento de los ataques son espectaculares, pero es que además yo añadiría una cosa: tener en cuenta el valor de la información que se almacena en un hospital. Uh-huh. Estamos hablando de datos tremendamente sensibles de personas y datos que, como siempre hemos dicho, la información es poder, y en este caso los datos también valen mucho dinero, y esos datos seguro que se venden luego en la Deep Web a un precio bastante jugoso. Desde luego. No hay espacio que no se encuentre totalmente protegido. Estamos hablando incluso de la ONU. Uh-huh. ¿Recordáis cuando hace un par de años fue la ONU la que incluyó la ciberseguridad como en uno de los grandes temas, de los grandes retos globales, ¿no? Sí. Junto con el cambio climático, junto con otros aspectos, a los que el planeta se enfrentaba. Bueno, pues la ONU precisamente ha confirmado un ciberataque a algunas áreas de su infraestructura. Ojo, y estoy seguro de que la ONU
no tiene ordenadores de estos antiguos, ¿no? Con los que se suele achacar, ¿no? Dice, bueno, es que como está desactualizado, ¿no? Sí, pero nadie está exento. Nadie está exento, ¿eh? Como bien decías, y fíjate que esto pasa muchas veces cuando comentamos las noticias. Esto es un ataque que se conoce ahora, pero que sucedió hace tiempo. De hecho, sufrieron este ataque en primavera, allá por abril de 2021, y ahora, bueno, pues lo confirman desde la ONU, en este caso su portavoz, que unos atacantes, desconocidos por ahora, pues fueron capaces de introducirse en varias partes de la infraestructura de las Naciones Unidas, como digo, en primavera. Ahora se sabe porque, bueno, una empresa especializada en ciberseguridad ha descubierto que, precisamente, que unos ciberdelincuentes entraron en esos sistemas a través de unas credenciales de un empleado que han sido robadas y que las habían comprado en la dark web. Y a través de esta investigación es como descubrieron esto, pero, bueno, ahora pues confiesan lo que ha ocurrido. Como siempre, pues lo que siempre hablamos, el cuidado con las credenciales, cambiarlas de forma periódica, porque si se filtran son un punto de entrada muy fácil para los malos, además un punto de entrada legal y permitido y legítimo para esa organización, a través del cual pues los malos pueden ir buscando más información. Y lo de siempre también destacar que en la noticia se hace referencia que la ONU sufre ataques de manera continua, es decir, uno de estos objetivos que siempre están llevando ataques de phishing, ataques intentando engañar con ingeniería social a los usuarios para poder poner ese pie dentro de la organización y empezar a pues buscar la información o rastrear para conseguir tus objetivos. Si es que nada ni nadie está a salvo, ni los más expertos en ciberseguridad pueden a veces librarse, ¿no?, de la extensión de la delincuencia de ciberseguridad. Y es que es el caso, por ejemplo, de Fortinet, que ha ocurrido, que se han visto expuestos cerca de 500.000 de cuentas VPN. Sí, está saliendo la noticia de que se ha filtrado a través de un foro en la dark web, concretamente RAMP, que se han puesto accesibles en este foro pues contraseñas, usuarios, correos electrónicos para poder acceder a través de las VPNs de Fortinet. En este caso no se estaba pidiendo un dinero así de forma directa por esta filtración. Lo que se cree que detrás pues hay una parte de promoción, ya que la persona que se cree que está detrás de este foro en la dark web ya ha sido uno de los operadores de éxito de algunos ransomware as a service. Y con esta información yo creo que lo que está intentando es promocionar su propio sitio para que más ciberdelincuentes vayan allí a buscar información y a buscar contraseñas robadas y liqueadas. En este caso, pues la recomendación que se hace es actualizar los dispositivos de Fortinet, por si acaso no tuvieras actualizado la última versión de estos dispositivos, y resetear las contraseñas de tus usuarios y también investigar a ver si tus usuarios están dentro de esa fuga. Pero por si acaso siempre es recomendable, como decíamos, una política de cambio de contraseña cada 2-3 meses para prevenir este tipo de ataques. Sí, si no tenemos suficiente ya con todos los ataques que se inventan y nuevas técnicas, ahora también pues son expertos en marketing y en darse a conocer en los foros de la Darknet. Ahora, ¿qué será lo próximo? Oye, que los malos tienen también que hacer negocio, entonces sí, hay marketing, hay que vender su business. Luego os pregunto si creéis que algún día se va a producir ¿os acordáis del efecto 2000, que no se produjo por fortuna, ¿no? Aquel cambio de ordenadores de fecha que iba a producir una parálisis global, ¿no? ¿Creéis que algún día estas noticias pueden generar vamos a decirlo así, un efecto 2000? Porque quizás mucha gente que nos está escuchando dice, bueno, cuentas VPN, ¿qué me están contando a mí, no, de Fortinet, no? Esto me queda un poco alejado. Una persona que es digital, ojo, que ayer hizo compras por Internet, que se registró quizás la tarjeta sanitaria para tener el pasaporte COVID por Internet, pero que está diciendo esto que me cuentan. Es decir, ¿creéis que algún día veremos un efecto, no digo catastrófico, pero sí que el mundo va a abrir los ojos? Pues hay muchos expertos que lo llevan diciendo mucho tiempo, que llevan alertando. Precisamente cuando empezó la pandemia, muchos expertos de tecnología y ciberseguridad decían, cuidado, que la próxima gran crisis puede venir provocada por un ciberataque mundial. Imagínate que no puedas conectarte mañana a Internet. No es que se acabe el mundo, pero bueno, algo similar o por lo menos se paraliza. De alguna forma yo también pienso que estamos cerca de que eso esté pasando. O sea, contárselo a una empresa a la que le ha entrado un ataque de ransomware y no puede funcionar. Acordaros de WannaCry. WannaCry fue casi un efecto 2000 de todo un fin de semana en el que todas las empresas del IBEX 35 fueron cerrando.
Acordaros también de Colonial Pipelines, que no es tan lejano en el tiempo. Colas y colas para echar gasolina. Eso es bastante cercano a cualquier película apocalíptica. Estamos acercándonos. Sí. Yo creo que nos van dando así flashazos de que ojo que puede pasar, que puede pasar, y estamos haciendo pilotos de alguna forma de un día de estos como el de la jungla de Cristal 4, que ya por fin la he visto. ¿Tanto has tardado tú con lo hacker que eres? Bueno, hablaremos de esto, por supuesto, con nuestro siguiente invitado, pero antes una noticia más. VMware ha parchado fallos que afectaban a varios productos. Pablo. Pues sí, la conocida plataforma de virtualización de software, que te permite tener máquinas virtuales de cualquier sistema operativo, ha anunciado que había una serie de vulnerabilidades. Por suerte no estas que siempre hablamos, que me gustan mucho, de ejecución remota de código sin autenticación, que esas son las más valiosas, pero son vulnerabilidades que permiten pues acceder a información de terceros sin tener esa contraseña, o poder incluso modificar algunos permisos en la plataforma. Se recomienda, pues como siempre, actualizar, ya que la propia VMware ya ha publicado estos parches que corrigen estas vulnerabilidades. Fundamental estar al tanto de este tipo de fallos, sobre todo de los parches, ¿no? Porque si no se aplica enseguida, estás teniendo unos días o incluso unas horas en las que estás siendo muy vulnerable. Así que, pues todas las empresas, sobre todo las pymes, que son las que pueden estar más expuestas, pero que también utilizan este tipo de soluciones, por supuesto, que estén al día de todo esto. Se habla mucho de ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad que les das a los atacantes para que te puedan afectar. Vaya. Es que no solo hay que tener conciencia de la ciberseguridad, sino también cierta cultura e ir manejando un lenguaje. Si nos hemos adaptado, como decía al principio, a un lenguaje de usabilidad digital, también debemos ir adaptándonos a un lenguaje sobre ciberseguridad. Bueno, pues estas son unas noticias que, como digo, pues nos dan pie para poder comentarlas con nuestro siguiente invitado, al que enseguida vamos a saludar. Os recuerdo que estará con nosotros Javier Candau, que es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Veremos cómo están trabajando quienes velan por nuestra seguridad. Vamos nosotros rápidamente con un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. ¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada a lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico. Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España, y todo su equipo viajan hasta Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de 9 horas consecutivas, que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo, Andalucía. Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala 9 horas seguidas de emisión en las que Miradas Viajeras seguirá narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma. ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, especial maratón radiofónico de Andalucía, desde el corazón de Málaga, desde el Hotel Soho Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso. No te lo pierdas y forma tú también parte de la historia. Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bienvenidos al espacio de la ciberseguridad 360 grados. Este es un concepto que queremos compartir con todos vosotros y del que vamos a escuchar con mucha frecuencia a partir de hoy. No solo en
las ondas de Capital Radio, sino en nuestra vida digital. Debemos entender que cada uno de nosotros es un ser digital, que cada día va profundizando más y más en la construcción de nuestra personalidad digital, que nos acompaña en el trabajo, en la vida, en la familia, en los servicios que consumimos, servicios financieros, de ocio, de salud. Todo ello hace que debamos tener un concepto integral de nuestro yo digital y sobre todo que queramos protegerlo. Ciberseguridad 360 grados, Mónica, es un concepto creo que más necesario que nunca hoy. Más que nunca, porque la ciberseguridad es global, afecta a todos y a todo, y creo que solamente con las noticias que acabamos de comentar se entiende las noticias que vemos cada día en el ámbito de la ciberseguridad. Y la ciberseguridad afecta a todos, a ciudadanos, a empresas grandes, a pequeñas instituciones. Por eso también la ciberseguridad tiene que conformar los 360 grados y tenemos que estar siempre atentos. Nuestro invitado hoy es Javier Candau, es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional del CCNCERT. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por permitirme participar en este programa. Ciberseguridad 360 grados. ¿Qué sugiere, qué te sugiere, qué les sugieres a todos los que nos están escuchando sobre este concepto? Bueno, yo creo que la ciberseguridad no es un aspecto a cubrir, no es el departamento TIC que dice y además tenemos que hacer ciberseguridad, sino que en todos sus procesos tienen que tener implementados una visión de seguridad. Yo siempre le digo a las organizaciones, tradicionalmente habéis gastado mucho dinero y mucho tiempo en la seguridad física. Y ahora resulta que vuestro tesoro, que vuestra información está en vuestras redes. Tenéis que acercar la ciberseguridad y que la dirección comprenda que la ciberseguridad forma parte del corazón para la protección de vuestras redes y, por supuesto, del tesoro más grande que tenéis, que es vuestra información. Por eso, este lema que intentamos seleccionar para las jornadas, ciberseguridad 360 grados, y además que cubra todos los aspectos. Tenemos que prepararnos en prevención para que les cueste trabajo atacar y entrar, y tenemos que prepararnos en detección y en respuesta para que seamos mucho más eficientes que ellos cuando tengamos que responder al ciberataque. Pablo. Y me encanta esa parte en la que hablabas de los presupuestos en seguridad física frente a los de seguridad lógica. Yo creo que poco a poco vamos acercándonos y vamos viendo esa necesidad, pero ¿crees que es necesario ir incrementando aún más esas partidas y que nos vayamos acercando más a esa parte de seguridad física y que se conseguirá entender esa necesidad igual que la seguridad física? Sí, yo creo que tiene que venir como una imposición de la dirección, es decir, que no se puede transformar digitalmente nada si no va acompañado de ciberseguridad. Entonces, evidentemente, tiene que cubrir muchas cosas. Tiene que cubrir recursos humanos, tenemos que reunirnos de expertos, tenemos que contratar a las mejores empresas para que nuestra unidad de ciberseguridad sea lo más potente posible, pero por supuesto tenemos que disponer de los recursos necesarios. No es lógico que tengamos unos grandes edificios con un montón de personas vigilando de seguridad física, que además lo más importante de esto es que el gasto está asumido y que el de ciberseguridad se tenga que justificar cada vez que tiene que pedir por una nueva herramienta, por un nuevo proyecto. Muy interesante esa reflexión que hace Javier, es decir, que todavía estamos hablando de que en las estructuras de las empresas hay partidas fijas, hay estructuras en el comité de dirección que no se cuestionan y, sin embargo, todavía se sigue pensando que la ciberseguridad es accesorio. Y yo creo que vivimos un tiempo, las noticias así nos lo han dicho y las perspectivas así nos lo avisan, pues que hay que cambiar esta percepción y esta concepción de la estructura empresarial. Javier, ahora mismo, ¿en qué momento nos encontramos de la ciberseguridad? No sé si has tenido oportunidad de escuchar las noticias que antes comentábamos, pero estábamos hablando de ataques a hospitales, estábamos hablando de vulnerabilidad en la sede de la ONU, que fue la que dijo, la de las primeras instituciones globales que dijo, la ciberseguridad es un tema de nuestro tiempo. ¿Cuál es el momento que estamos viendo? Pues estamos, yo lo digo, en un momento de socializar la ciberseguridad. Hasta ahora, y nuestra experiencia en los últimos 15 años, hace 10 años, 12 años, decíamos que la ciberseguridad era importante, pero la gente no se lo creía. Y luchábamos con ataques sponsorizados por estados. Entonces teníamos unos ataques muy complejos, pero realmente cuando te roban la información eso no se materializa en nada. Bueno, me han robado información, no sé cómo valorarla,
Bueno, y en algún momento ese aspecto, pues a lo mejor puede quedar un poquito sobrepasado o ocultado en el día a día. Pero claro, con el ransom y con la venta de datos y la publicación en la dark web, esto ya no lo puedes ocultar. Se publican datos, la Agencia de Protección de Datos te va a preguntar, te cifran toda la organización, estás 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas parado. Esto, la gerencia de tu empresa o tu jefe en el departamento de ciberseguridad o el director de la agencia correspondiente, pues lo valora y ve el impacto mediático y ve el daño a la imagen. Entonces, el que hemos conseguido empezó en 2019, y en 2020 la verdad que se paró, pero llevamos un semestre de 2021 horroroso, pues que hemos conseguido que la ciberseguridad sea un asunto a considerar y a considerar mucho por nuestros jefes. Bueno. Pues sin duda, me ha gustado también lo que decías, que totalmente cierto, la transformación digital que tanto se está adoptando, no solamente por las empresas, sino por todo el mundo, ¿no? No siempre va de la mano de la ciberseguridad, que es algo que siempre los expertos recomendáis, ¿no? Ahora, durante los últimos meses, años ya, que estamos viviendo más transformaciones digitales, pero ¿consideras que se está teniendo más en cuenta la ciberseguridad o todavía falta? Y si falta, ¿qué es lo que habría que hacer para que por fin nos demos todos cuenta de que eso es verdaderamente importante, como decías, ¿no? ¿Falta eso físico o un gran susto para que nos demos cuenta? Es que yo creo lo malo que las organizaciones se dan cuenta cuando tienen el susto o cuando tienen el impacto, porque ha habido organizaciones con unos impactos muy altos, inasumibles en algunos casos. Entonces, yo quiero que las organizaciones se muevan a evitar ese impacto. Y no ahora que hemos tenido más de 700 incidentes relacionados con el ransomware. Y de incidentes críticos relacionados con el ransomware, más de 40, 50. Son organizaciones completamente caídas. Entonces, lo importante, yo creo, es que nos demos cuenta que además que hay vulnerabilidades técnicas, que las tecnologías que usamos muchas veces no están revisadas, y cuando están revisadas encontramos vulnerabilidad día 0, día 1, que hay una venta masiva de credenciales en la dark web. ¿Qué quiere decir esto? Que el departamento de ciberseguridad y el departamento de informática que protege estas redes tiene que actuar muy deprisa. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, estaremos intentando apagar un fuego que nos ha estallado y que no sabemos cómo controlar. Pablo. Y dentro de estas tendencias de ataques y de incidentes que se están viendo, ¿por dónde crees que va la tendencia de ataques y cómo debe ir un poco la tendencia en securizar y prevenirlos, o incluso ya cuando los has sufrido, remediarlos? Pues mira, yo ahora les pongo mucho el ejemplo a muchas organizaciones, ¿no? En abril de 2020, con la pandemia, publicamos un documento en el cual dábamos un decálogo y hacíamos especial hincapié en 3 cosas. Señores, auditoría, monitoriza de forma proactiva tus accesos remotos y todo, o sea, auditoría, vigilancia y doble factor de autenticación. Por lo menos esos 3. Si quieres irte a mandar a todos tus empleados, a todos tus funcionarios a teletrabajar, estas 3 cosas. Eso se decía en abril de 2020. Ahora tenemos el ataque, ¿no? Compra de credenciales en la dark web. Entrada con una herramienta automática, elevación de privilegios. Instalación de herramientas de control remoto para robar la información de la organización y cifrado de datos. Tenemos la doble extorsión y tenemos el problema. Y estos son atacantes que, vamos a decirlo, que a mí muchas veces me gustan utilizar símiles de fútbol, atacantes de segunda división. Utilizan lo que hay y nos atacan. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una defensa un poquito chunga. De segunda división, quizás. Quizás. O tercera regional. Estas son las tendencias de ciberseguridad. ¿Cuáles son las tendencias, Javier? Las tendencias de ciberseguridad ahora mismo, ¿me estás hablando de los atacantes o de los defensores? Vamos primero con los atacantes. Bueno, los atacantes realmente han estandarizado y han industrializado los procedimientos de ataque. Por eso tenemos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en España. No es un caso de España aislado. Tantas organizaciones y
públicas como empresas privadas que están cayendo a estos ataques de ransomware, porque es una manera de monetizar muy rápidamente y de ganar mucho dinero. Y además ganan los tres de la cadena: el que roba las credenciales y las presenta, el que desarrolla el malware y el que realmente ataca. Con lo cual, ante esta situación, los atacantes de, vamos a decir, de segunda división, pues esos están perfectamente industrializados. No digamos nada los de primera. Utilizan unos malwares y utilizan unas comunicaciones contra sus servidores de mando y control que siempre pasan por debajo del radar de nuestros sistemas de vigilancia. Entonces, tenemos que afinar nuestras herramientas, e incrementar la vigilancia y, sobre todo, auditar nuestros sistemas para evitar de estas cosas. Al industrializar, como has dicho, los procesos de ataque, todos entendemos el concepto de industrializar, es hacer en cadena, cuanto más rápido y más barato, más margen de beneficio obtenemos, ¿no? Lo que significa que al final el cliente, entre comillas, de esos ataques, pues cada vez es mayor. Es decir, cada vez aumentan los ataques a las empresas. ¿Se están multiplicando? ¿Lo estáis viendo? Sí, eso lo estamos comprobando, por desgracia. Y bueno, ahora mismo están cayendo las que están menos preparadas, las que han tenido algún fallo de seguridad, la que en algún momento se le han filtrado las credenciales y no tienen sistemas de doble factor de autenticación. Entonces tenemos que ir corrigiendo eso para que no se industrialice, sino que el que quiera atacarte realmente le cueste muchísimo lo tenga trabajo. Que diseñar, ¿no? Poco menos. Sí. Y cuando las cosas se hacen a mano no son tan baratas luego, no están tan sofisticadas. Y en la parte de defensa, ¿cuáles son un poco las tendencias que se ven desde el centro? Pues yo creo que en la parte de defensa tenemos que tener una obsesión, que es reducir superficie de exposición. Para eso tenemos que trabajar en dos cosas. Cualquier sistema, cualquier página web, cualquier aplicación de móvil, tenemos que auditarla, que no se suelen auditar. Tenemos que analizar el código. Es decir, tenemos que auditar toda esta parte técnica de lo que entra. Tenemos que hacer un seguimiento casi obsesivo de cualquier vulnerabilidad y ver que en nuestros sistemas esa vulnerabilidad no existe. Y si existe, parchear. Y si hemos tenido un tiempo de exposición, vigilar. Entonces, esta parte de reducir la superficie de exposición se basa en la auditoría. Y nosotros aquí hablamos siempre de auditoría continua. Y cuando decimos auditoría continua, no es que tú auditas para que la Agencia de Protección de Datos, el CCN, te dé el certificado la visita anual, ¿no? Yo estoy certificado en el Esquema Nacional de Seguridad. No, es que yo creo que parte de mi seguridad descansa en las auditorías que haga, ¿no? Eso sería la primera tendencia importante. La segunda, la vigilancia continua. Si no nos podemos, ahora mismo tenemos un SIEM, el SIEM lo tenemos un poquito tuneado, le metemos 2 o 3 fuentes. No. Tiene que ser el corazón de la organización. Y eso mediante orquestación, respuestas automáticas es lo que conocemos y respuestas con expertise técnico de personas y de buenos expertos en ciberseguridad con lo que no conocemos. Yo sé que esto es muy difícil. Y lo pueden hacer las grandes organizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para las pequeñas organizaciones? Vamos a centrarnos, vamos a considerar la ciberseguridad un servicio horizontal y es por lo que nosotros ahora impulsamos muchísimo lo que llamamos Red Nacional de SOCs. Todo el mundo tiene que tener un SOC, privado, público, subcontratado, pero alguien te tiene que vigilar la ciberseguridad. Si tú eres un ayuntamiento de 5.000 habitantes que tienes 3 técnicos, tú no vas a poder tener un SOC, te tienes que beneficiar del SOC que te dé la Diputación, del SOC que te dé una empresa privada y todo eso integrarlo con las capacidades nacionales. Esto es muy interesante porque hila con otro de los temas que queríamos comentar, que es el papel que tiene el Centro Criptológico Nacional, el CCN-CERT, en concreto en el sector de la ciberseguridad en España y en este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo estáis ayudando a todo tipo de organizaciones grandes y pequeñas en su ciberseguridad y, aparte, por supuesto, el papel de divulgación que realizáis constantemente a través de todo tipo de documentos, infografías y todas las soluciones y herramientas que también vais publicando y que cada vez tenéis más. ¿Cómo valoras este papel que tenéis actualmente? Bueno, quizás somos un poco ruidosos, ¿no? Pero bueno. No, hay que hacer ruido. Hay que hacer ruido. Bueno, nosotros, la verdad que la parte de formación y de comunicación para nosotros es un asunto fundamental. Uh-huh. Quizás que para nosotros es más fundamental la parte de formación, tanto la formación presencial de funcionarios como todas esas actividades de formación online que ahora hacemos bastante habitualmente, porque vemos que llegamos a más gente y podemos sensibilizar
más, ¿no? Nuestra idea de hacer las herramientas simplemente es tener tecnología nacional de herramientas. Normalmente las herramientas intentan hacer cosas que, aunque pueden ser módulos de otras herramientas, intentan hacer cosas que para pequeñas organizaciones pues se puedan implementar de una manera rápida y puedan responder, porque muchas veces el problema de las organizaciones es que no tengo presupuesto. Entonces intentamos hacer dos cosas. Por un lado, que socializar estas herramientas que si no están solo disponibles a las organizaciones que tienen dinero o a los organismos públicos que tienen dinero, y por otro lado también decirle al sector público que se puede montar seguridad y se puede montar seguridad con poquito presupuesto. Pero ¿cómo les animamos? Porque quizás ven muy lejano el Centro Criptológico Nacional. Dicen, bueno, es que eso es para en fin, unas instituciones a las que yo no soy capaz. Es decir, pienso que eso no es para mí, que yo necesito algo como más pequeñito, ¿no? Es decir, como que... Hombre, aquí en un principio yo ahí difiero un poquito, porque realmente lo mismo hablamos con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera que con el Ayuntamiento de Madrid, que con la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que con el Ministerio de Hacienda. Yo creo que es un asunto que para nosotros todos forman parte del escudo de ciberseguridad que tenemos que montar en España, con lo cual para nosotros todos son igual de importantes, ¿Qué hacemos con eso? Pues lo que hacemos es adaptar herramientas según el organismo público. Aunque, por ejemplo, hemos tenido esta herramienta MicroClaudia, que es con la que luchamos contra el ransomware, que realmente pues tenemos ya prácticamente casi 450.000 equipos instalados, que ha explotado, y tenemos casi 1.300 organizaciones cubiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que los organismos también identifican, dice, esto sí me puede interesar, este ataque es muy común, estoy muy en riesgo, lo utilizo, ¿no? Pero evidentemente nosotros necesitamos detractores, de gente que vaya impulsando a estas organizaciones a utilizarlo. También digo mira, el EDR no es una cosa, no es una opción que tú puedas valorar si te la instalas o no te la instalas. Tu opción es valorar qué EDR te instalas, pero en la vida puedes valorar si te instalas o no te instalas un EDR. De hecho, en el plan de choque del Gobierno, la primera alineación es instalar EDR en toda la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son instrumentos que nos permitan una respuesta eficiente. Yo creo que hay ayuntamientos y ayuntamientos, hay ministerios y ministerios, ¿no? Más grandes, más pequeños. Pero ¿cuál es la reacción cuando el Centro Criptológico Nacional les cuenta la realidad a la que nos vamos a enfrentar como sociedad, no en el futuro, sino pasado mañana? ¿Cómo reaccionan cuando les contáis pues cuáles son las amenazas reales a las que se enfrentan? Yo creo que el personal técnico está sensibilizado, es decir, no hace falta contarles mucho para convencerlos. Pero, por ejemplo, tenemos un problema en el personal, en la gerencia, ¿no? Yo aquí hago un llamamiento tenemos, las comunidades autónomas, tenemos una integración y un trabajo con ellas espectacular con todas, y realmente la comunicación es muy directa con los ministerios y con la Administración General del Estado a través de la Secretaría General de Administración Digital. Por supuesto que es que llegamos y podemos reaccionar e intercambiar información de una manera casi inmediata. ¿Qué nos pasa con los ayuntamientos? Claro, que un ayuntamiento de 3.000 habitantes o de 5.000 habitantes tiene un técnico. Y a lo mejor tiene 9 ordenadores, 10 ordenadores, 15 ordenadores. Sí, pero 9.000 almas, como has dicho, digitales, ¿sabes? Pero 9.000 almas digitales, tú lo has dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que convencer que la ciberseguridad, igual que las carreteras que unen estos ayuntamientos, es un trabajo de la Diputación, la ciberseguridad es un trabajo de la Diputación. Y los ayuntamientos se tienen que entregar que los sistemas TIC los de las diputaciones y por supuesto que los de la ciberseguridad, porque si no, nunca van a poder llegar, y siempre va a ser una persona contra un montón de atacantes que lo pueden destrozar por cualquier lado. Un juego de muchos contra uno solo. Me ha gustado mucho una parte que has hablado, en la que hablabas de que no puede haber digitalización sin ciberseguridad, que es algo que aquí me habéis oído decirlo muchas veces. Y... Es que tiene mucha razón, Javier. Es que aquí vamos a una velocidad de digitalización que se está dejando atrás la
seguridad que debe acompañar esa evolución de la digitalización. Claro. Y yo quería preguntarle un poco, pero los fondos europeos que vienen, que se lleva hablando mucho, una de las piezas de toque que está hablando mucho es de la digitalización de las pymes. Y que creo que por suerte en los ministerios se están teniendo en cuenta que esta digitalización tiene que ir de la mano de la seguridad, porque si no vamos a exponer mucho las pymes. Hombre, yo creo que ahora incide en esta compra pública innovadora que acaba de lanzar, que ha acabado el 6 de septiembre la oferta por parte de las empresas. El foco en la protección de las pymes y en herramientas que industrialicen esta protección de las pymes es muy importante. De hecho, se van a presentar un montón de herramientas que, aunque en un momento se llamaban microclaudia, se llamará de otra cosa, pero va a ir a proteger a las pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros, transformación digital sin ciberseguridad es que te tapen los ojitos y que te vayas al acantilado. Y no te van a avisar cuando te vas a caer, pero te vas a caer. Oye, pues dentro del concepto de ciberseguridad 360, comentabas al principio, que esto tiene un principio y un final en el mismo punto, ¿no? Prevención, detección y respuesta. Prevención, detección y respuesta. Yo creo que esto es otro de los factores también en los que se debe trabajar. Hasta ahora creo que hemos estado hablando de la prevención, de la detección, ¿no? Pero de la respuesta, y muchas veces lo hemos comentado en el programa, cómo es tan importante poder evitarlo como poder dar respuesta a lo que ha sido ya inevitable, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la respuesta, por eso nuestro esfuerzo y nuestro foco, nosotros tenemos ahora 3 objetivos fundamentales. Es el impulso al NS, al nuevo NS, que esperemos que se apruebe y se publique en Real Decreto a final de octubre o mediados de octubre. El NS, la plataforma nacional, como una plataforma que articule el intercambio con el sector público-privado, con todos los SOCs, y la red nacional de SOCs, porque estamos convencidos que es que ya no es instálate esta herramienta, no, instálate este servicio para poder detectar y responder de una manera automática. Y eso solo te lo puede dar el expertise que te puede dar un centro de operaciones de ciberseguridad. Y si eres pequeño, pues nada, que la Diputación, que ahí son 70 80 ayuntamientos por provincia. Hay margen para montar un soscapañaete y que le dé y que sean buenos defensas que paren a los atacantes. Pues tenemos una fecha marcada en el calendario para hablar de todos estos temas, que será en diciembre en las jornadas STIC, las jornadas STIC que organizáis desde hace ya 15 ediciones, años, sí, bueno, señor. 15 años va a cumplir, pues estáis formando precisamente y educando, trasladando todas estas tendencias y toda la actualidad del sector de la ciberseguridad con grandes ponentes, siempre con grandes protagonistas. Así que cuéntanos, Javier, ¿qué novedades hay para este año? Bueno, pues estas jornadas son muy importantes porque se encuadran en los 15 años del centro del CCN CERT, cuando el CCN tuvo su constitución formal en 2002, pero el CCNCER en 2006. Es decir, que hacemos 15 años, pero es que además el Centro Nacional de Inteligencia el año que viene hace 20 años. Con lo cual, para nosotros son números redondos y creo que hay que poner en valor pues la obsesión que ha tenido el CCNCER desde que se creó, la vocación de servicio que ha tenido para intentar apoyar a todos los organismos públicos. Entonces, en eso van a consistir las jornadas. Vamos a tener 3 días de jornadas en formato semipresencial. No vamos a llegar a las de 2013, que fueron espectaculares, pero creo que fueron espectaculares porque eran 7 salas. Aquí vamos a estar solo con 3 salas, pero vamos a tener todo en formato de videoconferencia y en formato de streaming, con lo cual creo que vamos a llegar a más gente y vamos a poder dar mensajes de iniciativas, de respuesta, y lo que nos obsesiona siempre, que el escudo de ciberseguridad de España sea cada vez más cerrado y no tengamos agujeros. Bueno, pues querremos estar, por supuesto, en estas jornadas STIC, de las que hablaremos, de las que se hablará de ciberseguridad 360 grados, de la protección del dato y de la identidad, que es básicamente lo que conforma, bueno, pues esa sociedad digital en la que hoy nos encontramos y que hoy nuestro invitado pues ha puesto de manifiesto, sobre todo para dar fe de la importancia que debemos tener desde instituciones públicas, instituciones privadas, más grandes o más pequeñas, de la ciberseguridad, porque todos
formamos parte de ese escudo al que hacía referencia. Javier Candau es jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te veremos, por supuesto, más en este espacio Ciberseguridad 360 grados. Mucha suerte y hasta muy pronto. Muchas gracias. Después de haber hablado con Javier, da cierto vértigo, ¿eh? La verdad que sí. Da cierto vértigo. Pero también... Una perspectiva positiva, exacto, ojo, de trabajo. Que justo, es lo que te iba a decir. Valorando los riesgos, pero también las soluciones, que las hay, y para todos, además, como hemos visto. Y que, oye, que con el trabajo de todos y que con ese ver las cosas en 360 y no dejarte nada, poco a poco se va trabajando en mejorar tu ciberseguridad y darte cuenta que no estás solo, que tienes siempre compañeros y ayuda para ir mejorando la ciberseguridad de tus organizaciones y poder mejorar y no ser víctima de estos atacantes de segunda o de tercera. Bueno, pues si quien nos está escuchando es experto en ciberseguridad, ya sabe de lo que hablamos. Si quien nos está escuchando es el empleado de una empresa, que mañana hable con sus jefes o con sus jefas y les pregunte si está realmente protegida o lo más importante, que es el dato que permite la actividad de esa compañía. Y si no, pues que les recuerde que en estos programas, cada semana, puede encontrar el inicio de un concepto de ciberseguridad 360 grados que le va a servir pues para lo que dure la compañía, que esperamos sea mucho tiempo. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como siempre es un gusto que estéis con nosotros. Hasta Muchas la próxima gracias. semana. El placer es nuestro. Nosotros, amigos, nos vamos, que volveremos mañana a las 19 horas, como es habitual en el After Work de Capital Radio, como siempre con análisis de la economía y de la vida. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja. Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta. Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos. Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud. Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en gráficasnaciones.es. Capital Radio.